¿Alguna vez pensaste que ser llamada inútil por tu esposo sería el empujón que necesitabas para cambiar tu vida por completo? Mi nombre es Valeria Cruz, tengo 38 años, vivo en Puebla, México, y durante 12 años creí que mi único valor era ser la esposa perfecta hasta que mi marido me cambió por otra mujer más joven y me dijo que yo era solo una inútil. Esta historia te enseñará que a veces perder todo es exactamente lo que necesitas para encontrarte a ti misma. Oye, me di cuenta de que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si esta historia te está gustando, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de vida. Pero antes, si te está gustando esta historia, te invito de todo corazón a que te suscribas al canal, y si puedes, déjame en los comentarios desde donde me estás viendo. Me encantaría saber de ti. Todo comenzó hace 4 años. Era una mañana típica de martes en nuestra casa de la colonia San Manuel. Estaba preparando el desayuno para Martín y nuestra hija Sofía cuando él bajó las escaleras con esa cara que ya conocía muy bien, esa expresión de fastidio que había empezado a usar conmigo desde hacía meses. Llevaba puesta su camisa azul de trabajo, la que yo había planchado la noche anterior como siempre hacía, y ni siquiera me miró cuando puse su plato de huevos rancheros en la mesa. Solo me dijo, sin levantar la vista de su teléfono, que tenía que hablar conmigo esa noche. El tono de su voz me hizo sentir un escalofrío, pero traté de ignorarlo pensando que tal vez era solo estrés del trabajo. Esa tarde, después de recoger a Sofía de la escuela primaria Benito Juárez y ayudarla con su tarea de matemáticas, me quedé esperando a Martín en la sala. Había limpiado toda la casa, como hacía todos los días desde que dejé mi trabajo en una tienda de ropa hace 8 años para apoyar su sueño de abrir su empresa constructora Cruz Hermanos. Recuerdo que me senté en nuestro sillón café, ese que habíamos comprado cuando recién nos casamos y que ya estaba desgastado, y pensé en todos los sacrificios que había hecho por nuestra familia. Había dejado de lado mis propios sueños, mis amigas, incluso mis estudios de diseño gráfico que nunca terminé, todo para que él pudiera construir su negocio. Cuando Martín llegó esa noche, no venía solo. Traía una maleta. Se sentó frente a mí y sin preámbulos me dijo que se iba a vivir con Andrea, una arquitecta de 26 años que trabajaba en su empresa. Me explicó, como si fuera algo perfectamente lógico, que él necesitaba una mujer que entendiera sus ambiciones, alguien que pudiera aportarle algo más que solo ser una ama de casa. Recuerdo sus palabras exactas porque se me quedaron grabadas como hierro caliente en la memoria: Valeria, tú eres una buena mujer, pero necesito a alguien más ambiciosa. Tú solo sabes limpiar y cocinar. Eres prácticamente inútil para todo lo demás. Andrea me entiende, me apoya de verdad en los negocios, no como tú que solo te quejas del dinero. Me quedé completamente paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que yo había dejado todo por él, que había sido yo quien lo había apoyado cuando no tenía ni para rentar una oficina, que había sido yo quien había cuidado de nuestra hija mientras él construía su imperio. Pero él solo se rió con desprecio y me dijo que eso era lo mínimo que podía hacer una esposa, que él era el que traía el dinero a la casa y que por eso tenía derecho a estar con quien quisiera. Me dijo que me dejaría la casa, que me pasaría dinero para Sofía, pero que ya no quería vivir con alguien tan limitada como yo. Esa noche, después de que se fue, me quedé sentada en el piso de la cocina llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Sofía había escuchado todo desde su cuarto y bajó a abrazarme. Mi niña, con solo 9 años, me dijo que no me preocupara, que ella me iba a cuidar. En ese momento me di cuenta de que había tocado fondo. No solo había perdido a mi esposo, sino que había perdido completamente mi identidad. Me había convertido en una sombra de lo que alguna vez fui, y lo peor de todo es que empecé a creer que tal vez Martín tenía razón, que tal vez yo sí era inútil. Las siguientes semanas fueron las más oscuras de mi vida. Apenas podía levantarme de la cama. Sofía se las arreglaba sola para ir a la escuela y cuando regresaba me encontraba en el mismo lugar donde me había dejado en la mañana. Mi hermana Carmen venía todos los días a traernos comida y a cuidar de Sofía porque yo simplemente no podía funcionar. Había días en los que no me bañaba, no me cambiaba de ropa, no hacía nada más que quedarme acostada viendo el techo y repitiendo en mi mente todas las cosas horribles que Martín me había dicho. Una tarde, Carmen se sentó en mi cama y me dijo algo que cambió todo. Me dijo que había encontrado un centro comunitario cerca de casa donde daban terapia psicológica gratuita y que había hecho una cita para mí. Al principio me negué rotundamente. Le dije que no estaba loca, que no necesitaba que ningún desconocido me dijera qué hacer con mi vida. Pero Carmen insistió y me dijo que si no lo hacía por mí, lo hiciera por Sofía, que mi hija necesitaba a su mamá de vuelta.
Fue así como llegué a la consulta de la doctora Patricia Mendoza en el Centro de Salud Mental de la Colonia La Paz. Era una mujer de unos 50 años, con cabello canoso y una sonrisa muy amable. Su oficina era pequeña pero acogedora, con plantas en las ventanas y unos sillones color beige muy cómodos. Al principio me sentía ridícula estar ahí. Le dije que no sabía ni por qué había venido, que era solo una mujer divorciada más y que no había nada especial en mi historia. La doctora Mendoza me escuchó con mucha paciencia mientras yo le contaba todo lo que había pasado. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré: Valeria, lo que me acabas de describir no es un matrimonio normal. Lo que viviste fue violencia psicológica. Martín te fue quitando la autoestima poco a poco hasta hacerte creer que no valías nada sin él. Al principio me molestó que dijera eso. Le dije que Martín nunca me había pegado, que nunca había sido violento conmigo. Pero ella me explicó que la violencia no siempre es física, que las palabras también pueden destruir a una persona. Durante las siguientes sesiones, la doctora me ayudó a entender cómo había ido perdiendo mi identidad a lo largo de los años. Me hizo ver que cada vez que Martín criticaba algo que yo hacía, cada vez que me decía que mis opiniones no importaban, cada vez que me hacía sentir pequeña e insignificante, estaba ejerciendo un control sobre mí. Me ayudó a recordar quién era yo antes de conocerlo, qué cosas me gustaban, qué sueños tenía. Fue en una de esas sesiones que recordé algo que había olvidado por completo. Desde niña me había encantado decorar espacios. Cuando era adolescente, siempre estaba moviendo los muebles de mi cuarto, cambiando la decoración, combinando colores. Incluso cuando Martín y yo nos mudamos a nuestra casa, yo había sido quien había diseñado toda la decoración interior. La gente siempre me felicitaba por lo bonita que se veía nuestra casa, pero Martín siempre le quitaba importancia diciendo que solo había seguido las tendencias de las revistas. La doctora me sugirió que tal vez podría explorar esa parte de mí que había quedado dormida durante tantos años. Me dijo que en el mismo centro comunitario daban cursos de capacitación laboral gratuitos y que había uno de diseño de interiores que estaba por comenzar. Al principio dudé mucho. Me daba miedo salir de mi zona de confort, me daba miedo fracasar. Pero la doctora me recordó que ya había tocado fondo, que lo único que podía pasar era subir. Me inscribí en el curso con mucho temor. El primer día llegué temblando de nervios. Éramos 12 personas, la mayoría mujeres de diferentes edades que, como yo, estaban buscando una nueva oportunidad en la vida. La instructora se llamaba Alejandra Vázquez y había estudiado arquitectura en la UNAM. Era una mujer muy energética y positiva que desde el primer día nos hizo sentir que podíamos lograr cualquier cosa que nos propusiéramos. Durante las primeras clases aprendimos sobre teoría del color, distribución de espacios, estilos de decoración. Me di cuenta de que tenía un ojo natural para estas cosas. Podía visualizar cómo se vería un espacio antes de hacer los cambios, podía combinar colores y texturas de una manera que parecía muy natural para mí. Alejandra siempre me felicitaba por mis ideas y me decía que tenía mucho talento. A medida que avanzaba el curso, también continuaba con mi terapia. La doctora Mendoza me ayudó a trabajar en mi autoestima, a poner límites, a reconocer mi valor como persona independientemente de lo que otros pensaran de mí. Me enseñó técnicas de respiración para cuando me sintiera abrumada, me ayudó a procesar la rabia que sentía hacia Martín, y sobre todo, me ayudó a perdonarme a mí misma por haber permitido que me tratara de esa manera durante tantos años. Una tarde, mientras Sofía hacía su tarea en la mesa de la cocina, me dijo algo que me llenó de orgullo. Me dijo que estaba muy contenta de ver a su mamá sonreír otra vez, que le gustaba mucho verme estudiar y que estaba segura de que yo iba a ser la mejor diseñadora de interiores de todo Puebla. En ese momento me di cuenta de que mi hija había estado sufriendo todo este tiempo viéndome triste y derrotada, y que mi recuperación no solo era importante para mí, sino también para ella. Cuando terminé el curso, Alejandra me sugirió que empezara a ofrecer mis servicios en el barrio. Al principio la idea me daba mucho miedo. ¿Quién me iba a contratar a mí? ¿Cómo iba a competir con diseñadores profesionales que tenían años de experiencia? Pero la doctora Mendoza me recordó que no tenía que competir con nadie, que solo tenía que ser la mejor versión de mí misma. Empecé ofreciendo mis servicios a vecinos y conocidos. Mi primer trabajo fue redecorar la sala de mi comadre Rosa. Le cambié toda la distribución de los muebles, pinté una pared de color azul petróleo que contrastaba hermosamente con sus muebles beige, y agregué algunos detalles decorativos que hicieron que el espacio se viera completamente transformado. Rosa quedó tan contenta que les contó a todas sus amigas, y pronto empezaron a llamarme más personas. Cada proyecto me daba más confianza.
Descubrí que tenía facilidad para escuchar a los clientes y entender exactamente lo que querían. Podía trabajar con presupuestos muy ajustados y aún así lograr transformaciones increíbles. La gente empezó a recomendarme y poco a poco mi lista de clientes fue creciendo. Fue entonces cuando decidí abrir una página en Facebook para mostrar mis trabajos. Alejandra me ayudó a tomar fotos profesionales de los proyectos que había hecho y me enseñó a usar las redes sociales para promocionar mi negocio. Al principio solo tenía a mis familiares y amigos como seguidores, pero poco a poco más gente empezó a seguir mi página. Un día decidí compartir mi historia en un video. Les conté a mis seguidores cómo había llegado hasta ahí, cómo había pasado de ser una mujer que se creía inútil a tener su propio negocio. No esperaba la reacción que tuve. El video se hizo viral en Puebla y empezaron a llegar comentarios de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Muchas me escribían mensajes privados contándome sus historias, pidiendo consejos, o simplemente agradeciendo por haberlas inspirado. Me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otras mujeres, así que empecé a hablar más abiertamente sobre el proceso de terapia, sobre la importancia de valorarse a sí misma, sobre cómo salir de relaciones tóxicas. Mi página creció muy rápido y empezaron a contactarme clientes de otras colonias y hasta de otras ciudades. Decidí rentar un pequeño local en el centro de Puebla para usar como oficina y showroom. Era un espacio muy modesto, pero lo decoré con mucho amor y se veía precioso. Puse un letrero que decía, Valeria Cruz, diseño interior, y el día de la inauguración vinieron todos mis clientes, mi familia, mis compañeros del curso, la doctora Mendoza, y hasta Alejandra. Me sentí tan orgullosa de lo que había logrado. Los meses siguientes fueron increíbles. Mi negocio siguió creciendo y pude contratar a una asistente. Sofía estaba tan orgullosa de su mamá que siempre les contaba a sus compañeros de escuela que su mamá era diseñadora. Yo había recuperado no solo mi autoestima, sino también mi independencia económica. Ya no dependía del dinero que Martín me daba, que por cierto, había empezado a llegar cada vez más tarde y en cantidades menores. Una mañana de viernes, estaba en mi oficina revisando los planos de un proyecto para una casa en Cholula cuando mi asistente Lupita me dijo que tenía una visita. Pensé que sería algún cliente nuevo, pero cuando levanté la vista de mi escritorio, me quedé helada. Era Martín. Se veía muy diferente a como lo recordaba. Había perdido peso, tenía ojeras, su ropa ya no se veía tan cuidada como antes. Se quedó parado en la entrada de mi oficina viendo todo con una expresión que no pude descifrar. Finalmente me dijo, Valeria, necesito hablar contigo. Le dije que se sentara y le pregunté qué necesitaba. Martín empezó a contarme que las cosas no habían salido como esperaba. Me dijo que Andrea lo había dejado hacía 3 meses, que se había ido con otro hombre que tenía más dinero. Me contó que su empresa había quebrado porque había tomado decisiones muy arriesgadas tratando de impresionarla, que había perdido varios contratos importantes y que ahora debía mucho dinero. Me dijo que se había dado cuenta de que había cometido un error muy grande al dejarme, que yo había sido la única persona que realmente lo había apoyado, que extrañaba a nuestra familia. Me pidió que lo perdonara, que volviéramos a intentarlo, que él había aprendido la lección y que ahora me iba a valorar como merecía. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó de hablar, me quedé en silencio por unos segundos. Recordé todas las sesiones de terapia, todo el trabajo que había hecho para reconstruir mi autoestima, todo lo que había logrado por mí misma. Entonces le dije, Martín, me da mucha pena lo que te está pasando, de verdad. Pero la mujer inútil que tú dejaste hace 2 años ya no existe. Esa mujer que solo sabía limpiar y cocinar ahora tiene su propio negocio, sus propios clientes, su propia vida. Ya no soy la misma persona que se quedaba callada cuando me faltabas al respeto. Le expliqué que había aprendido a valorarme, que había descubierto de lo que era capaz cuando alguien creía en mí. Le dije que agradecía todo lo que había pasado porque me había obligado a encontrarme a mí misma. Martín trató de insistir, me dijo que él había cambiado, que ahora entendía mi valor. Pero yo le dejé muy claro que mi decisión estaba tomada. Le dije, Martín, tú no me cambiaste por otra porque yo fuera inútil. Me cambiaste porque necesitabas sentirte superior a alguien para alimentar tu ego. Pero resulta que la mujer a la que llamaste inútil era capaz de mucho más de lo que tú jamás imaginaste. Y ahora soy feliz, tengo paz, y sobre todo, tengo amor propio. Eso es algo que contigo nunca tuve. Martín se fue de mi oficina con la cabeza baja. No volví a saber de él durante varios meses. Después me enteré por conocidos en común que había tenido que cerrar definitivamente su empresa y que estaba trabajando como empleado en una constructora de Tlaxcala. Hoy,
4 años después de aquel día en que me llamó inútil, puedo decir que esa fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Mi negocio sigue creciendo, tengo clientes en varias ciudades de México, y estoy preparando el lanzamiento de un curso en línea para enseñar diseño de interiores a otras mujeres que quieren emprender. Sofía, que ahora tiene 13 años, está orgullosa de su mamá y me ayuda con las redes sociales porque dice que yo soy muy lenta con la tecnología. Seguimos viviendo en la misma casa, pero ahora se siente completamente diferente porque está llena de alegría y de sueños cumplidos. Sigo yendo a terapia con la doctora Mendoza, pero ahora es más bien para mantener mi bienestar emocional y seguir creciendo como persona. Ella siempre me dice que soy su caso de éxito favorito, pero yo sé que el mérito no es solo mío. Sin su ayuda profesional, sin el apoyo de mi hermana, sin los cursos del centro comunitario, tal vez nunca habría salido del hoyo en el que me había metido. He aprendido que la terapia no es solo para personas que están locas, como yo pensaba antes. La terapia me salvó la vida, me ayudó a entender patrones destructivos que tenía desde la infancia, me enseñó a poner límites y sobre todo, me ayudó a recuperar mi autoestima. Cualquier mujer que esté pasando por una situación similar debería buscar ayuda profesional, porque nadie tiene que pasar por esto sola. He aprendido que la terapia no es solo para personas que están locas, como yo pensaba antes. La terapia me salvó la vida, me ayudó a entender patrones destructivos que tenía desde la infancia, me enseñó a poner límites y sobre todo, me ayudó a recuperar mi autoestima. Cualquier mujer que esté pasando por una situación similar debería buscar ayuda profesional, porque nadie tiene que pasar por esto sola. También he aprendido que la venganza no siempre tiene que ser activa. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, ser feliz, demostrarle al mundo y demostrarte a ti misma de lo que eres capaz. Martín esperaba que yo me quedara destruida para siempre, que me conformara con las migajas que él me daba. Pero yo decidí construir mi propia mesa y sentarme como la reina que siempre fui. Ahora cuando me veo en el espejo veo a una mujer fuerte, independiente, exitosa. Veo a una mujer que no necesita que nadie más le diga cuánto vale porque ella ya lo sabe. Veo a una madre que le está enseñando a su hija que las mujeres pueden lograr cualquier cosa que se propongan. A todas las mujeres que me están escuchando y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles que su valor no lo determina ningún hombre. No importa cuántas veces les digan que son inútiles, que no sirven para nada, que nadie más las va a querer. Todo eso son mentiras que usan para controlarnos. Ustedes valen mucho, tienen talentos únicos, y merecen ser amadas y respetadas. La vida me enseñó que a veces perderlo todo es lo único que necesitas para encontrarte a ti misma. Martín pensó que me estaba quitando todo cuando se fue, pero en realidad me estaba dando la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha. Y resulta que estoy hecha de material mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó.